Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Francisco Franco Reza. Soy el profesor de Historia Universal Contemporánea y en esta ocasión nos toca el tema de la Primera Guerra Mundial, viéndola grosso modo. Es decir, 4 años de guerra, se puede decir en 10 minutos, pero realmente fueron más de 1200 días, ¿sí?, de combates seguidos. Esto tiene obviamente una raíz anterior a 1914. Desde antes los países colonialistas, imperialistas de aquella época, Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos y muchos más, se peleaban por los territorios, por las tierras, ya que tenían un poquito de extensión. Por ejemplo, Inglaterra o Gran Bretaña, que es una isla, ¿verdad? No tiene extensión ni para agricultura ni para ganadería. Entonces era el país imperialista más poderoso de aquella época, pero no tenía dónde extraer recursos naturales, por lo tanto tenía que apoderarse de países que los tenían, y la forma más clara era obviamente llegar, dominarlos, conquistarlos, colonizarlos, incluso, ¿verdad?, culturizarlos. En 1889 se llevó a cabo la Conferencia de Berlín con los países imperialistas de aquella época. Berlín, Alemania, fue la sede donde se llevó a cabo esa conferencia y fueron los países que ahorita acabo de mencionar. En esa cumbre se trató principalmente la forma de repartirse los países que se estaban colonizando, básicamente de África. Y en ese reparto, pues un poco irónico, ¿verdad?, el que se vio más afectado fue Alemania, que era la sede, es el que resultó menos beneficiado de ese reparto. ¿Por qué? Porque le tocaron menos territorios y demás, por lo cual salió con un muy mal sabor de boca, sobre todo contra aquellos países que salieron más beneficiados, que fue Francia e Inglaterra. Son los países que salieron más beneficiados. Entonces, ahí comenzó un gran pique entre Alemania y Francia e Inglaterra, ¿sí?, porque fue mal repartido todas esas colonias. Bien. La Primera Guerra Mundial fue llamada la Primera Gran Guerra porque en aquellos entonces no había existido, ¿sí?, una guerra más grande en todo el mundo que esa. Aquí habían intervenido varios países, la mayoría fueron países europeos, ¿sí? La guerra se llevó en Europa principalmente y con países europeos. Entonces, la Primera Gran Guerra para ellos fue una guerra en la cual inició en 1914 y 1918. Había países que tenían movimientos revolucionarios en su territorio y aparte estaban luchando contra otros países, entre ellos Rusia, que tenía la guerra de Rusia, ¿sí?, y a la vez estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Otra cosa más, la causa de la Primera Gran Guerra, ¿sí?, obviamente fue el imperialismo y el colonialismo, es decir, la lucha por los territorios, la lucha por esas tierras para extraer recursos naturales, por el poder, ¿sí? Pero pues, se buscó un pretexto. Resulta que en 1914 el príncipe Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero al trono, fue a visitar a Serbia, ¿sí?, en una cita política, y ahí fue asesinado por un nacionalista serbio de una organización secreta llamada La Mano Negra, era así como espionaje. Ahí fue asesinado, ¿sí?, y obviamente era lógico esperarse. Austria-Hungría le reclama a Serbia ese crimen político y le exige que le aclare y le investigue a profundidad qué sucedió. Serbia como que no presta mucha atención, como que no le da mucha importancia y no hace caso a las peticiones de Austria-Hungría, por lo cual, sí, en esta fecha, 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, iniciando en ese momento la Primera Guerra Mundial. Se le agregan a Austria-Hungría países como Alemania, aprovechando ese descontento que tenía, y otros países más, sí, como el Imperio Otomano, como por ejemplo Bulgaria, como por ejemplo Italia, sí, pero el primero que se unió a Austria-Hungría fue Alemania. Esta guerra se llevó en Europa, principalmente. Se dividió en 2 grandes bloques, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. La Triple Entente estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia en un origen. Después se le fueron uniendo más países, ¿sí?, y al último de todos ellos se unió Estados Unidos en 1917. Estados Unidos había permanecido entre comillas neutral, y digo neutral
porque no había intervenido bélicamente en el conflicto, sino que estaba proveyendo de armas, de medicamentos, de uniformes, de vehículos y demás a la Triple Entente, ¿sí? Mas, sin embargo, sus soldados no habían participado en la guerra. Obviamente, ¿verdad? Es una forma de intervenir de todos modos. La Triple Alianza, ¿sí? Que está obviamente organizada por Alemania, por Austria-Hungría, por Bulgaria, por Italia en un origen, ¿sí? Por el Imperio Otomano y varios más. Digo Italia al principio porque después, durante la guerra, Italia le declara, como aquí vamos a verlo, Italia le declara la guerra a Austria-Hungría, se separa y se cambia de bando Italia en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Inició con la Triple Alianza y terminó luchando con la Triple Entente. ¿Sí? Bueno, hubo buenas estrategias nuevas de guerra diferentes que nos han aplicado, armas nuevas, novedosas y muy poderosas, ¿sí? Para aquella época, obviamente, comparadas. La guerra de trincheras, ¿sí? Se llevó a cabo durante los 4 años de guerra. ¿Qué es una trinchera? Es una zanja, es un bordo profundo, de a lo mejor 2 o 3 metros de profundidad, a lo mejor otros eran mucho menos profundos, y en esas trincheras se escondían los soldados. En esas trincheras, ¿sí? Los soldados se refugiaban, se protegían de las balas, cavaban una zanja bastante larga y ahí se refugiaban y se estaban disparando. Obviamente la forma de avanzar era correr hacia otra trinchera y matar al que estaba ahí, o bien recibir las balas ellos mismos. Eso fue aplicada por todos, pero principalmente por los alemanes. Muy bien, los alemanes empezaron a usar mucho los tanques de guerra, una avanzada enorme de tanques de guerra, que en aquel entonces estaban muy rudimentarios esos tanques. Comenzaron a usar los aviones, que también volaban muy bajito, pero ya lanzaban bombas y también disparaban con ametralladoras. Usaban los submarinos, ¿sí? Muy rudimentarios, pero usaban submarinos que bombardeaban algunos barcos sobre todo. Usaban los nidos de ametralladoras. ¿Qué son los nidos de ametralladoras? Eran pequeñas grutas, cavernas o cuevas que existían o que ellos mismos cavaban, la rodeaban con piedras, haciendo como una especie de protección, y desde ahí disparaban. Esos eran los nidos de ametralladoras, que les funcionaban muy bien, los resguardaban de las balas enemigas, pero también disparaban y tenían mucho éxito con los nidos de ametralladoras. Y comenzaron a usar también el gas tóxico del cloro, que mató mucha gente, un gas venenoso. ¿Sí? Se usaron armas que anteriormente no se habían usado. En el caso de los submarinos, vamos a ver aquí más adelante que pasó algo en 1915. ¿Sí? Un barco muy grande de pasajeros de Gran Bretaña, el RMS Lusitania, estaba navegando por las aguas del Atlántico y fue hundido por un submarino alemán. Desgraciadamente, la gente que iba en ese barco murió, y más desafortunadamente iban 128 civiles norteamericanos y fallecieron ahogados ahí. Entonces Estados Unidos tuvo un pretexto para entrar a la guerra, pero no entró todavía. Le reclamó a Alemania y Alemania no le hizo caso. ¿Sí? Le reclamó por 128 vidas estadounidenses, y pues eran los gajes de la guerra. Sí, bueno. Los rusos tenían la técnica de la tierra quemada. Por donde pasaban quemaban la tierra, quemaban aldeas, quemaban casas, quemaban cultivos, quemaban todo, no dejaban nada en pie. Y eso obviamente afectó mucho la guerra, porque el suministro de alimentos escaseó, ¿sí? La hambruna se hizo más grande. Los alemanes también consideraban que era muy importante atacar a Gran Bretaña, que era el más fuerte de todos los enemigos, y se esforzó por mar, ¿sí? A atacar con submarinos la isla de Gran Bretaña. Hizo muchos intentos, pero no la pudo derrotar. El ministro alemán, Arthur Zimmermann, mandó un telegrama a México y pensó: si México ataca a Estados Unidos, que está muy cerquitas, y se une a nosotros vamos a ayudarle, en caso de ganar la guerra, ayudar a México a recuperar los territorios que perdió,
¿sí? En los tratados de Velasco, que es la Alta California, que es Arizona y que es Nuevo México, y a lo mejor Texas también. Eso le prometía Arthur Zimmerman al gobierno mexicano. Pero recuerden que en esas fechas estaban nosotros con los problemas, ¿sí? De Venustiano Carranza y las revueltas revolucionarias en el país con Zapata y con Villa Obregón. Entonces México tenía mucho que ocuparse. ¿Qué pasó con el telegrama? Fue interceptado en el camino, ¿sí? Por la inteligencia británica. Fue interceptado por Gran Bretaña, nunca llegó a México, afortunadamente, porque quién sabe si hubiera ido peor, ya que hubiéramos quedado del lado de los vencidos. Perdón. Y fue mandado al presidente de Estados Unidos, ese telegrama. Estados Unidos, eso fue en 1917. Estados Unidos, al ver el telegrama y al ver la clara provocación de guerra de Alemania, donde invitaba a un país a atacar a Estados Unidos, ¿sí? Se prepara para la guerra, le declara la guerra a Alemania, pero no entra luego, entra en 1918. Obviamente prepara a sus soldados, prepara su armamento, sus barcos, y se va a Europa a combatir, ¿sí? Obviamente la entrada de Estados Unidos fue definitiva y fue culminante para que esto terminara a favor de la Triple Entente, ¿sí? Ok. Las consecuencias: se firmó la paz, se firmaron 3 tratados, uno con Alemania, el Tratado de Versalles, en el cual Alemania estaba obligada a pagar pensiones a los huérfanos y las viudas de guerra y a los soldados lisiados. Estaba obligado a pagar los gastos de reconstrucción de las ciudades y entregar territorios, ¿sí? Algunos territorios de Alemania. En el Tratado de Trianon, Hungría fue desmantelado, fue separado. ¿Qué más hubo? Surgieron nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿sí? Muy bien. Esto es en sí, básicamente, a grosso modo, lo que es la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. ¿Qué es la tarea? Le voy a encargar que me localicen en un planisferio los mapas de Francia, los países de Francia, Inglaterra, de Rusia de un color, y pongan Triple Entente, y pongan Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, Italia, otro color. ¿Sí? ¿Qué más? Yo creo que un cuadro sinóptico digan causas, hechos y consecuencias. Muchas gracias.